Hola y bienvenido a Confesiones Reddit. Valeria cerró los ojos y dejó que el sonido la envolviera. No era música, no en el sentido tradicional, sino el ruido de la ciudad, el zumbido de los motores, el murmullo de las voces, el crujido de los árboles movidos por el viento. Para la mayoría de las personas era ruido, algo a ignorar o bloquear, pero para Valeria era una sinfonía, una composición compleja que cambiaba con cada hora del día, cada estación del año. Tenía 32 años, era compositora de música clásica y había perdido la audición 5 años atrás. Un virus misterioso había atacado sus nervios auditivos, dejándola en un mundo de silencio aparente. Al principio, fue devastador. Había dedicado su vida a la música, había estudiado en los mejores conservatorios, había soñado con dirigir una orquesta sinfónica, pero el diagnóstico fue claro: su audición no volvería. Durante meses, Valeria se sumergió en la depresión, se aisló del mundo, dejó de componer, incluso dejó de hablar. ¿Para qué componer música si no podía escucharla? ¿Para qué comunicarse si el mundo ya no tenía sonido? Su apartamento en el centro de la ciudad se llenó de partituras sin terminar, instrumentos sin tocar, sueños rotos. Pero un día, mientras caminaba por el parque, algo cambió. Se sentó en un banco, cerró los ojos y sintió el mundo de una manera diferente. Podía sentir las vibraciones de los pasos de la gente en el suelo, el movimiento del viento en su piel, el latido de su propio corazón. Y entonces algo increíble comenzó a escuchar a través de su cuerpo. Descubrió que, aunque no podía oír los sonidos como antes, podía sentir sus vibraciones a través de sus pies, sus manos, incluso su pecho. El zumbido de un avión en el cielo se sentía como una leve vibración en el suelo. El canto de los pájaros producía un cosquilleo en sus manos cuando se apoyaba en un árbol. El tráfico de la ciudad creaba un pulso constante que resonaba en sus huesos. Fue entonces cuando tuvo una idea. ¿Y si la música no era solo para ser escuchada con los oídos, sino con todo el cuerpo? ¿Y si el silencio que experimentaba no era verdadero silencio, sino una forma diferente de escuchar? Con esta revelación, Valeria comenzó un viaje que cambiaría su vida y, eventualmente, la forma en que el mundo entendía la música. Comenzó a experimentar con instrumentos que producían vibraciones fuertes, como tambores grandes y cuerdas gruesas. Descubrió que podía sentir las notas bajas con más claridad, que las vibraciones de diferentes frecuencias producían sensaciones distintas en su cuerpo. Un día, mientras trabajaba en su estudio, Valeria tuvo una idea audaz. ¿Y si creaba un instrumento que permitiera a las personas sordas experimentar la música a través de vibraciones controladas? Comenzó a diseñar lo que llamó el arpa táctil, un instrumento que combinaba cuerdas tradicionales con placas vibratorias que podían ser tocadas directamente. El proceso fue lento y lleno de desafíos. Valeria tuvo que aprender sobre ingeniería acústica, materiales vibrantes, diseño ergonómico. Pasó meses trabajando con ingenieros, músicos y personas sordas para crear un prototipo que funcionara. Cada ajuste, cada cambio, era guiado por su propia experiencia de sentir la música a través de su cuerpo. Finalmente, después de 2 años de trabajo, creó el primer arpa táctil. Era una estructura elegante de madera y metal, con cuerdas que producían vibraciones que podían ser sentidas claramente a través de las manos y el cuerpo. Las notas altas producían vibraciones rápidas y ligeras, mientras que las notas bajas creaban pulsos profundos que resonaban en el pecho. La primera vez que alguien sordo tocó el arpa táctil fue una experiencia transformadora. Una niña de 10 años, que había nacido sin audición, puso sus manos en las placas vibratorias y comenzó a tocar. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras sentía las vibraciones fluir a través de ella. «Es como si pudiera abrazar la música», dijo más tarde. Este momento marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Valeria. Fundó una organización llamada Sordos en Armonía, dedicada a crear experiencias musicales accesibles para personas sordas y con discapacidad auditiva. Comenzó a dar talleres en escuelas para niños sordos, enseñándoles a crear música a través de vibraciones, movimientos y colores. Descubrió que la música no necesitaba ser escuchada para ser experimentada. Los niños sordos, que nunca habían oído una nota, podían sentir la emoción de la música a través de sus cuerpos.
Algunos preferían las vibraciones fuertes y rápidas, otros disfrutaban de los pulsos lentos y profundos. Cada uno tenía su propia forma de conectar con la música. Valeria también comenzó a componer de nuevo, pero de una manera completamente nueva. En lugar de escribir partituras tradicionales, creaba mapas táctiles que indicaban no solo las notas, sino cómo se sentirían en el cuerpo. Diseñaba piezas que usaban diferentes frecuencias para crear experiencias multisensoriales, combinando vibraciones con luces y movimientos. Un día, mientras trabajaba en una nueva composición, Valeria recibió una llamada inesperada. Era un científico de la Universidad Nacional Autónoma de México, interesado en su trabajo con el arpa táctil. Hemos estado estudiando cómo el cerebro procesa las vibraciones musicales en personas sordas, explicó, y queremos colaborar contigo. Esta colaboración llevó a un descubrimiento sorprendente. Los estudios cerebrales mostraron que, cuando las personas sordas experimentaban música a través de vibraciones, áreas del cerebro normalmente asociadas con la audición se activaban. Esto sugería que el cerebro tenía una capacidad asombrosa para adaptarse, para encontrar nuevas formas de procesar la información musical. Con este conocimiento, Valeria comenzó a diseñar composiciones específicas para maximizar esta respuesta cerebral. Creó piezas que usaban frecuencias y patrones específicos para estimular diferentes áreas del cerebro, produciendo no solo experiencias musicales, sino también beneficios cognitivos y emocionales. Pero el verdadero desafío llegó cuando decidió crear una sinfonía que pudiera ser experimentada tanto por personas oyentes como por personas sordas. Quería romper la barrera entre los dos mundos, crear una experiencia musical verdaderamente inclusiva. Trabajó con ingenieros de sonido para desarrollar un sistema de vibración que pudiera ser integrado en las butacas de un auditorio. Diseñó luces sincronizadas con la música que representaban visualmente las diferentes frecuencias y emociones. Y, por supuesto, compuso una pieza que usaba una gama completa de vibraciones, desde las más sutiles hasta las más poderosas. La primera prueba de esta sinfonía fue en un pequeño teatro experimental. Valeria invitó a personas oyentes y sordas, a músicos y científicos, a curiosos y escépticos. Cuando las luces se apagaron y comenzó la música, algo mágico sucedió. Las personas oyentes escuchaban la música tradicional, pero también sentían las vibraciones a través de sus asientos y veían las luces que representaban las emociones de la pieza. Las personas sordas, en cambio, experimentaban la música a través de las vibraciones y las luces, sintiendo cada nota como una experiencia física y visual. Al final de la pieza, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, el teatro estalló en aplausos, pero lo más conmovedor fue ver a personas sordas abrazando a personas oyentes, compartiendo sus experiencias, llorando de emoción. Muchas personas oyentes dijeron que nunca habían sentido la música de esa manera, que la experiencia les había dado una nueva apreciación por lo que las personas sordas experimentaban. Este evento marcó un punto de inflexión. Valeria fue invitada a presentar su trabajo en festivales internacionales, universidades, conferencias científicas. Su sinfonía El silencio que habla se convirtió en un fenómeno global, siendo adaptada en teatros de todo el mundo. Pero lo que más emocionó a Valeria fue que el impacto en la comunidad sorda. Comenzó a recibir mensajes de personas que, por primera vez en sus vidas, se sentían parte de la experiencia musical. Un hombre mayor, sordo desde la infancia, escribió: «He vivido 70 años sin oír música. Hoy, por primera vez, la he sentido en mi alma». Valeria también descubrió que su trabajo tenía aplicaciones terapéuticas. Trabajó con terapeutas para desarrollar sesiones de música vibracional para personas con autismo, ansiedad y otros desafíos. Descubrieron que ciertas frecuencias y patrones de vibración podían calmar, estimular o ayudar a regular las emociones de manera poderosa. Un día, recibió una carta de una madre cuyo hijo tenía autismo severo. «Mi hijo nunca ha respondido a la música tradicional», escribió, «pero cuando experimentó tu arpa táctil por primera vez en su vida, sonrió y comenzó a moverse al ritmo de las vibraciones. Gracias por darle una forma de conectarse con el mundo que no entendía». Este testimonio inspiró a Valeria a expandir su trabajo.
comenzó a diseñar instrumentos y experiencias musicales específicas para diferentes necesidades terapéuticas. Creó jardines musicales en hospitales y centros terapéuticos, donde las personas podían experimentar la música a través de vibraciones, luces y movimientos. Pero el proyecto más ambicioso llegó cuando decidió crear una ciudad musical, un espacio público donde la música vibracional estuviera integrada en la arquitectura misma. Trabajó con urbanistas, arquitectos y artistas para diseñar parques, plazas y edificios que produjeran vibraciones musicales a través de sus estructuras. En este espacio, los bancos producían vibraciones suaves al sentarse. Los puentes creaban armonías al caminar sobre ellos, y las fuentes generaban patrones de vibración que cambiaban con el flujo del agua. Los niños jugaban en estructuras que producían música al moverse. Los adultos descansaban en áreas de vibraciones calmantes, y todos, sin importar su capacidad auditiva, podían experimentar la música a través de sus cuerpos. La inauguración de este espacio fue un evento histórico. Valeria observó con lágrimas en los ojos cómo personas de todas las edades y capacidades se movían por el espacio, riendo, tocando, sintiendo la música en sus cuerpos. Vio a una mujer mayor, claramente sorda, sentada en un banco, con las manos sobre la madera, sonriendo mientras sentía las vibraciones fluir a través de ella. Vio a un grupo de niños sordos corriendo por un puente, riendo mientras sentían las notas cambiar bajo sus pies. En ese momento, Valeria entendió que su pérdida de audición no había sido un final, sino un comienzo. Le había dado una perspectiva única, una forma de ver la música que nadie más tenía, y a través de su trabajo estaba ayudando a crear un mundo donde la música no era un privilegio de los que podían oír, sino una experiencia compartida por todos. Hoy Valeria sigue componiendo, investigando y enseñando. Ha escrito un libro sobre su experiencia, no como una historia de superación, sino como una invitación a reimaginar cómo experimentamos el mundo. El silencio no es la ausencia de sonido, escribe, es la presencia de otras formas de escuchar. Ha establecido un instituto de investigación en música táctil, donde científicos, artistas y personas con discapacidad trabajan juntos para explorar nuevas formas de crear y experimentar la música. El instituto ofrece becas para jóvenes músicos sordos, creando una nueva generación de artistas que están redefiniendo lo que significa ser músico. Un día, mientras trabajaba en una nueva composición, Valeria recibió una visita inesperada. Era una niña pequeña, de unos 8 años, con audífonos y una sonrisa tímida. «Soy Lucía», dijo. «Mi mamá me trajo porque también soy sorda. Quería decirte gracias». Valeria se agachó para estar a la altura de la niña. «¿Gracias por qué?» «Por hacer que la música sea para todos», respondió Lucía. «En la escuela siempre me sentía excluida cuando tocaban música. Pero ahora, con el arpa táctil, puedo sentir las notas. Es como si la música me abrazara». Valeria abrazó a la niña, sintiendo cómo su propio corazón latía al ritmo de una melodía que solo ella podía sentir. En ese momento supo que todo el dolor, toda la lucha, había valido la pena. Ahora, cuando Valeria camina por la ciudad, no siente el silencio que una vez la aterrorizó. Siente el pulso de la vida a través de sus pies, el latido de la ciudad en su pecho, la sinfonía del mundo en cada vibración. Y en esos momentos, cuando el viento mueve las hojas de los árboles y las vibraciones fluyen a través de ella, sabe que la música nunca la abandonó, solo cambió de forma, esperando a que ella aprendiera a escuchar de nuevo.